Noches, señores y estudiantes, para esta nueva clase virtual. Un gusto saludarlos. Soy licenciado Franco Hurtado y para compartirles un nuevo temita de lenguaje y comunicación. De mi parte, los que se puedan unir también, que escuchen esta clase y la observen, y los que no, para que también puedan mirarla una vez que haya sido grabada. De mi parte, bienvenidos nuevamente y vamos a continuar con los temitas para que ustedes vayan también desarrollando eh, la, el arte, es el arte maravilloso del lenguaje, y que cada uno de nosotros también vayamos desarrollando esos principios del ser humano como sociedad de podernos comunicarnos entre sí. Entonces, estimados estudiantes, haciendo un poquito o recordando de la clase anterior, veíamos ese paso trascendental que dio la humanidad cuando se convirtió de nómada sedentario y empezaron a descubrir nuevas formas de vida, nuevas cosas. Asimismo, en las cuevas empezaron a hacer sus pictogramas, a pintar una serie de signos, símbolos para que puedan ellos transmitir lo que en ese entonces estaba viviendo. Vamos a recordar un poquito lo que estuvimos viendo la clase anterior. Como les decía, pues estuvimos observando un poquito cómo fue ese cambio que se dio de la humanidad en nómada sedentario para desarrollar lo que es posteriormente el lenguaje y otras formas de descubrimiento que ellos tuvieron. Esta etapa, como le decíamos, tal vez la historia se llamó el Neolítico o el periodo de la Nueva Piedra. Ya es la última etapa del periodo de la Edad de Piedra, que comenzó ya para luego la Edad de los Metales. También observábamos en una clase anterior que ellos se asentaron en lo que se llama el creciente fértil que se dio en el sudeste de Asia, donde se generaron nuevas formas de vida y donde los grupos humanos vivían en dicha región. Ya no solamente vivían de la caza, de la pesca y recolección de frutos y semillas, sino que empezaron a desarrollar la agricultura y la ganadería. Estos fueron avances excepcionales o descubrimientos muy, muy importantes para el desarrollo de la humanidad. Asimismo, los seres humanos durante milenios tuvieron que adaptarse siempre a los cambios que se dieron en su entorno, en el clima. La agricultura fue el descubrimiento más importante que se dio en la historia, porque transformó al ser humano de nómada sedentario y se crearon los primeros poblados, como decíamos. Con esto aumenta la población humana y se da comienzo lo que es ya una organización social, y empieza a ver la distribución del trabajo, empieza a se inició la alfarería, la fabricación de textiles, construcción de viviendas, como les decía, especialización de, de labores entre hombres y mujeres y de una economía de subsistencia. Entonces, este paso permitió que haya un producto excedente, ya además de lo que producían, quedaba pues, se podría decir, un excedente, y esto permitió el intercambio de productos, que al inicio fue el trueque con otros seres humanos. Esto fue lo que vimos en la clase anterior. Como ustedes ven, luego de todo esto, ya empezaron ellos a desarrollar formas de comercio, y para ello ya utilizaron la técnica de que es del lenguaje, la técnica de la escritura, a través de las primeras tablillas de barro, etcétera. Bueno, vamos a ver en la clase de hoy lo que son los primeros signos escritos. ¿Qué nos dice de esto? Hace aproximadamente 6.000 años, en el valle de Mesopotamia, entre los ríos Tigres y Éufrates, las cosechas habían sido particularmente abundantes. La producción había rebasado la de años anteriores. Los encargados de reunir, administrar y redistribuir los excedentes de la producción no se daban abasto en su tarea de llevar el registro de las ofrendas. Para su contabilidad utilizaban cuentas de arcilla de diversas formas. Como les decía, pues, perdón, como les decía, pues ellos utilizaron tablillas de barro, que en ese entonces eran muy rudimentarias y pesadas, y posteriormente poco a poco ya fue evolucionando la escritura y también la forma de comercio. Para su contabilidad utilizaban cuentas de arcilla de diversas formas, tamaños y complejidad según el tipo de producto. Para contabilizar los productos agrícolas y ganaderos usaban cuentas de formas sencillas y cuentas de formas complejas para los bienes manufacturados como pan, aceite, tejidos, etc. Sin embargo, este sistema comenzó a ser insuficiente y poco práctico para este propósito.
Fue entonces que surgió la necesidad de tener un sistema de registro más eficiente y permanente. Para resolver este problema se comenzaron a utilizar tablillas de arcilla, como les decía, y a poco fue evolucionando y automáticamente luego empezaron a utilizar ya un sistema de intercambio comercial un poco más sencillo. Las cuentas de formas sencillas fueron sustituidas por marcas impresas en las tablillas y las cuentas de formas complejas se presentaron con signos pictográficos grabados con un punzón. En este nuevo sistema de registro era mucho más práctico puesto que las tablillas de arcilla eran mucho más manejables que las cuentas sueltas. Además, hacer marcas impresas e incisas era mucho más rápido que modelar las cuentas una por una. Con el tiempo, las marcas impresas se utilizaron para representar la cantidad de objetos, mientras que los signos incisos correspondían al tipo de estos. Más tarde, alrededor del 3000 a.C., las primeras, eh, se podría decir, tablillas se transformaron en los signos de números y los segundos en las letras. De esta manera se inició el primer sistema de escritura llamado escritura cuneiforme, es decir, en forma de cuña debido al aspecto de las marcas dejadas por los punzones. Entonces, esta fue una escritura, como lo mencionábamos anteriormente, muy rudimentaria donde se tallaba en la piedra a través de un punzón, por decirlo cuneiforme, de una cuña, lo que ellos querían representar a través de los productos. Como decíamos, unos eran utilizados para lo que era en cuestiones de productos agrícolas y otros eran utilizados para lo que era en productos que mencionamos con de primera necesidad, pan, aceite y también para lo que es de productos textiles o de tejidos. Continuando sobre esto que estamos viendo, van luego de haber explicado un poquito a desarrollar eh, se puede decir estas interrogantes o preguntas. ¿Qué dice? Escribo con mis propias palabras una explicación sobre las razones para cambiar el sistema de cuentas por el registro en tablillas de arcilla. Otra interrogante. También, ¿qué ustedes, por ejemplo, qué tipo de escritura ven o observan en el medio en que se desenvuelven? O el tipo de cuentas que llevan en el medio que se desenvuelven, ya sea una cuenta, qué sé yo, hoy en día a través de la tecnología, o también una escritura todavía manual, o también se puede llevar también cuentas a través, muchas personas que hoy en día lo realizan a través a través de la mente. Em, y esto entonces a nosotros, estimados estudiantes, nos va a permitir ir conociendo un poquito más a fondo cómo se fue desarrollando la escritura. Entonces, estas dos interrogantes para que también la puedan desarrollar. Aquí tenemos cómo fue la evolución de la escritura cuneiforme, como ustedes observan, cómo fue evolucionando a través del paso del tiempo y que poco a poco fueron ya, se podría decir, perfeccionando hasta el alfabeto que hoy conocemos. Vamos a conocer un poquito lo que era la escritura cuneiforme sumeria, un poquito más profundo. Dice, esta escritura es la más antigua que se conoce. Este sistema de escritura inicialmente estaba formada por un conjunto de pictogramas rudimentarios para representar los objetos e ideas, sin que hubiera ninguna relación con la pronunciación de la palabra. Esos dibujos se fueron perfeccionando hasta desembocar alrededor del 1500 a.C. en signos formados por rectas escalonadas que representaban el nombre del objeto. La lengua sumeria estaba formada por 6 vocales y 15 consonantes, y los signos cuneiformes oscilaron de entre 2000 en la época más antigua a 600 en la época moderna. Las decenas de millares de tablillas que se han encontrado de esa época recogen gran parte del saber de la cultura sumeria, como por ejemplo textos jurídicos, administrativos, religiosos e incluso literarios. Ustedes saben que un poquito investigando sobre la historia de los sumerios, fue una civilización muy avanzada en el campo, se podría decir, del comercio, en el campo de la escritura, en el campo del arte, a través también de la perfección de textiles, de tejidos. De esa época proviene la epopeya de Gilgamesh, que es considerada la narración escrita más antigua de la historia. Otro texto escrito importante por la humanidad creado en ese entonces es el Código de Hammurabi. Esto es muy interesante, estimados estudiantes, porque el primer código creado o que data la historia y lo comenta fue el Código de Hammurabi, que fue una compilación de leyes
donde permitían que los seres humanos no eh, no vayan en contra de sus derechos y el que iba o el que no estaba acorde con esto, pues era castigado severamente con el famoso Código de Hammurabi, que era un conjunto de leyes dictado por el rey Hammurabi de Babilonia en el año 1728 antes de Cristo. Ya por ese entonces existieron las primeras escuelas en las denominadas casas de tablillas. Se formaban los futuros escribas. Entonces, y desde ahí ya empiezan lo que a crearse las primeras escuelas, pero como comúnmente en un sentido muy rudimentario, para formar lo que en un futuro serían los que iban a escribir grandes textos, encargados de la administración y el comercio, y en las casas de sabiduría los estudiosos de materias como botánica, mineralogía, geografía, teología y matemáticas. En ellas estudiaban solamente los hijos de familias ricas. Eh, Como ustedes ven, la educación estaba dada más para personas pudientes, personas de, se podría decir, de un estatus social desde mucho tiempo atrás que no podían acceder a esta educación, sino eran más dados a los hijos de reyes, etcétera, a una clase social en ese momento, pues determinado como la que estaba en la cima de la pirámide. Y que hoy en día ya se han cambiado muchas formas y muchos principios en que, de acuerdo a la Constitución del Ecuador, la educación es gratuita y es para todos, sin discriminación de raza, sexo, color, etcétera, o también de pensamientos religiosos. Bien, pero entonces acá en estas primeras escuelas se daba las materias de teología, geografía, botánica, mineralogía. ¿Sí? Aunque este fue el primer sistema de escritura desarrollado por el ser humano, no quiere decir que de ella se deriven todas las demás escrituras. En otras zonas del mundo y en diversas épocas se crearon otros sistemas de escritura, muchos de los cuales han permanecido hasta hoy con algunos cambios. Entonces, como estuvimos viendo, eh, prácticamente cómo fue ese desarrollo de escritura cuneiforme, eh, cómo fue llevada la contabilidad, el principio de la escritura, que era de una forma muy rústica, hasta ir evolucionando y ir transformándose prácticamente ya en otro tipo de civilizaciones. Se estableció el primer cuerpo de leyes llamado el Código de Hammurabi, y en base a él para regular lo que es el comportamiento de las personas de ese entonces. Poco a poco esto ya se fueron estableciendo las primeras escuelas, se dieron los primeros escribas y conforme avanzaron en el tiempo, esto se expandió a nivel de todo el mundo, lo que hoy ya conocemos como escuelas, colegios, universidades, y que ya al inicio era privilegio para personas pudientes o familias de emperadores, etcétera, pero ya hoy en día está dado para que la educación llegue a todos, a todo nivel, donde no exista la discriminación de ningún sentido. Esto de una parte, estimados estudiantes, lo que se ha podido en breves rasgos explicar lo que fue el origen de la escritura y ese desarrollo de la escritura cuneiforme hasta lo que conocemos el alfabeto latino de nuestros días. Para continuar, ustedes por favor van a realizar esta actividad que les estoy mostrando en este momento, donde me van a poner las características de la pintura rupestre, cuáles fueron las cuentas simples y complejas que utilizaron en ese entonces, eh, a que los primeros, se podría decir, pobladores, cuando dejaron de ser nómadas a sedentarios, cómo era el intercambio comercial de ellos, que lo hacían prácticamente a través del trueque, y también las características de la escritura cuneiforme, cómo fue grabado en sus primeros inicios, para luego ir evolucionando a través de una cuña, en unas tablas de arcilla, etcétera. Entonces me van comentando este tipo de cómo fue ese avance histórico hasta lo que conocemos el alfabeto en la actualidad. Luego van a responder estas preguntas: ¿dónde y cuándo se originó la escritura? ¿Cuál fue su función en ese momento? Y también
cumple la misma función en la actualidad. Otras interrogantes que van a contestarlas y a subirlas en la plataforma es de qué manera contribuyó la invención de la escritura al desarrollo de las sociedades humanas de aquella época. Y den un ejemplo concreto. Entonces, en base a esto, ustedes van a elaborar esa tarea, en base a lo que hemos conversado, a ver cómo ustedes imaginan estar en esa época y cómo la trasladan eh, en la época actual, si todavía se sigue conservando esos principios hasta el día de hoy. Vamos luego a hacer un breve análisis de lo que hemos visto los temas anteriores, contestando estas interrogantes que dice, ¿puedo explicar qué es el arte rupestre y cómo se relaciona con el surgimiento de la escritura? También explicar cómo fue el desarrollo de la escritura, las cuentas simples y complejas utilizadas en Mesopotamia, comprender el valor que tienen las primeras expresiones escritas de los seres humanos para el desarrollo social y cultural de la humanidad, qué estrategias de aprendizaje utilizaste y, y cuáles fueron para ti las que te lograron captar mejor. Entonces, estas son preguntas de reflexión para ustedes, para que la analicen y también para que la desarrollen. También dejaré una actividad de investigación en la plataforma para que ustedes realicen eh, y la suban también la suban en formato PDF a través de este medio. De mi parte, pues agradecimiento muy especial para cada uno de ustedes y esperando de que también poco a poco ya se vaya solucionando esta situación y se puedan conectar también y podamos compartir a través de preguntas, reflexiones y cualquier duda o inquietud también pueden escribir o dejar su mensaje a través de la plataforma. De mi parte, les agradezco muchísimo su atención y nos estamos viendo en la próxima tutoría para que cada uno de ustedes también puedan compartir sus experiencias con nosotros. Bienvenidos a los estudiantes que estuvieron presentes en esta clase y antes de terminar, pues un saludo de parte de ustedes y nos vemos la siguiente clase. ¿Qué me dice María Pom? Licenciado, buenas noches. Perdón, me conecté un Sí, poquito muy buenas tarde. noches. Sí, no, todo está bien, o sea, bien explicado y sí, como yo lo tengo al texto descargado, entonces yo voy siguiendo aquí. De primerito me perdí porque como estaba un poco atrasada, pero ya después ya yo voy siguiendo aquí todo lo que es en el texto, Ok. se me hace y le Mu- entiendo un poquito más. Bien, muchas gracias. Sí, en todo caso, como digo, esta clase queda grabada y lo que no entiendan también estamos dispuestos para contestar cualquier interrogante. Y estimado estudiante Brian, de pronto si nos escuchas, de pronto tu comentario final o ya para dar por cerrada la clase. Buenas noches, licenciado. Sí, Sí, muy buenas me noches. conecté también un poquito tarde por motivos de trabajo, pero sí, sí le entendí muy bien, licenciado. Bueno, ok, agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes y ya les dejo también la tarea en la plataforma para que ustedes también la realicen la investigación. De mi parte, bendiciones para todos, muchas gracias y nos vemos la próxima tutoría. Una linda noche. Gracias, licenciado, gracias. Gracias, buenas noches.